instrumento que nos ayuda a mirar función familiar. Ya vimos uno previamente que nos da función familiar, que es el APGAR, ¿cierto? Y vimos también el familiograma, que también nos da función. El círculo también nos ayuda a mirar función familiar. Entonces, este es un esquema que el paciente, digamos, organiza a través de círculos la representación que él tiene de su familia, ¿ya? Entonces, aquí en este círculo se permite que el paciente, además de su familia, coloque situaciones o personas muy significativas para él. O sea, no solamente su núcleo familiar, sino también personas que pueden ser que ya estén fallecidas y que para él sean muy significativas. Entonces, o amigos, aquí también se permite poner amigos. Fíjense que en el familiograma, que nos medía dinámica familiar, no se podían poner amigos. El APGAR de familia no te pregunta por amigos, sino la segunda parte, el de soporte de amigos, pero lo separa. Mientras que aquí sí pueden ir en un solo instrumento. Entonces se le pide al paciente que elabore un círculo grande, y se le dice que ese paciente lo va a representar a él y a su familia. Entonces dice que se dibuje él como un círculo, con un círculo, y luego dibuje las personas que son importantes para su vida. Él también tiene que pintarse ahí, ¿no? Entonces, ahí miren, puede incluir, como les puse ahí, trabajo, el colegio, la iglesia, animales, aficiones. Las cosas que él dibuje ahí a través de círculos pueden estar adentro del círculo, pero pueden estar por acá también. Entonces acá, por ejemplo, puede poner, por decir algo, el papá. Después usted le preguntará por qué el papá quedó por fuera, ¿cierto? Ese es un ejemplo. Y que esta sea, por ejemplo, la mamá y el padrastro, es un ejemplo. Ya, entonces él le dice, no, lo que pasa es que mi papá, pues él, tenemos poca relación, casi no nos vemos, vive en otra casa, llama poco, ta, ta, ta. Entonces eso explicaría por qué está presente, pero no está dentro del círculo, ¿sí? Entonces es importante preguntarle a las personas por qué dibujan X o Y cosas. Entonces ellos tienen que entrar a explicarte quién es esta Q, quién es esta H, quién es esta C. Aquí, por ejemplo, en este dibujo, cuando se le preguntó a la persona, este dibujo grande es porque era supremamente importante para el paciente, ¿cierto? Entonces, ocupaba gran parte de su vida y por eso es que lo había dibujado así. Entonces, uno puede preguntarle a la gente y ahí se va a dar cuenta de las relaciones que tiene el paciente con. Luego de eso ya le hago preguntas dirigidas, como el ejemplo que les puse anteriormente. ¿Quién es esta H que está aquí y por qué lo dibujaste o por qué lo dibujó grande? Muy bien. ¿Qué información ofrece este círculo familiar? Miren, lo importante, el afecto. Las relaciones con amigos, vecinos, compañeros de trabajo, el lugar que ocupa la persona en el plano afectivo, es importante. ¿Qué influencia tengo de diferentes lugares? ¿Cierto? Y también puedo evidenciar problemas y conflictos con el entorno. Entonces, la tarea que les voy a dejar hoy es que desarrollen, ¿cierto? Ustedes hacen su propio círculo familiar, y van a entrar a explicarlos en una hojita grande, también luego me lo escanean explicando quién es cada persona, ¿ok? De las personas que para ustedes o de las situaciones o instituciones que son más significativas, ¿ok? Luego vamos a mirar el árbol familiar. El árbol familiar es otro instrumento muy importante para nosotros. Fue desarrollado por la doctora Liliana Arias en relación a la medición de la función para una educación limitada, ¿cierto? Digamos que el APGAR se llena el árbol se llena en poco tiempo.
el paciente, digamos que puede describir, una vez que hace el árbol, puede describir por qué lo dibujó así, pero ese sí nosotros tenemos un patrón para interpretarlo, ¿ok? Que se los voy a mostrar. Entonces, dice características del árbol sugeridas como indicadores de función familiar. Entonces, aquí está si el árbol, si las personas dibujaron raíces, si dibujaron un tronco, si dibujaron hojas, flores, frutos, huecos, si hay ramas presentes, cómo están en el dibujo y ve en cuál de estos tres ítems es el que más se aproxima a ese dibujo. Entonces usted va diciendo, aparentemente tiene una buena función familiar por las ramas, no tiene huecos, entonces buena función, tiene flores y frutos, buena función, tiene hojas conectadas al árbol, bien dibujadas, una buena función. Por acá el tronco le dio para una función moderadamente impedida, pero la raíz le dio para buena función. Entonces fíjense que la mayoría son para buena función, entonces usted le coloca ahí que la mayoría de los ítems aciertan para una buena función familiar. Si hay huecos, cicatrices, si hay ramas, si hay pájaros, si hay adornos en ese árbol, cómo está la ubicación del árbol con respecto a la hoja, si lo dibujó muy grande, muy pequeño, en un lado, etcétera, entonces eso te da el indicativo, ¿ok? Entonces, de acuerdo a eso, tú pasas a hacer el análisis. Les voy a poner este ejemplo que está en el libro de medicina familiar en la práctica. Dame un segundo, Daniela. De medicina familiar en la práctica, el libro rojito que ustedes tienen, allí está algunos ejemplos de esto. Entonces dice que aquí es una mujer de 34 años. Resulta que esta persona se le pidió hacer un dibujo, le habían hecho un Apgar que le había dado 13/20. Entonces la paciente explicó, mira que dibujó un lado feliz y un lado triste. Entonces ella dibuja el lado feliz, tiene frutos, pájaros, follaje. El lado triste no tiene follaje y tiene una manzana podrida, mira, que ella la sombreó. Y la paciente comenta esto, mira, el lado feliz es y el lado triste es, ¿sí? Entonces ella ve su familia aquí. ¿Qué puede observar uno? Miren que hay como una ruptura emocional. ¿Sí? Entonces esto puede ser que le esté causando dificultades de pronto al paciente en cómo percibe actualmente las cosas, ¿no? Cuéntame, Daniela. Profe, pero uno le hace saber antes al paciente lo que significa el hacerle las No, ramas y eso, ¿no? no, no. No hay que decirle nada de eso, solamente tú le pases la hoja, Daniela, que está aquí, entonces tú le pasas la hoja y lo que le puedes leer es esto. El dibujo de un árbol es una ayuda para aprender acerca de la familia. ¿Le gustaría dibujar un árbol que muestre cómo percibe usted a su familia y sus relaciones con ella? Y no más. Eso es lo único que habría que decir y la persona entra a hacer el dibujo y luego es que usted se sienta y analiza qué es lo que sucede. A usted le puede hacer una primera pregunta al paciente de qué está dibujando ahí y cómo interpreta el paciente su propio dibujo, ¿cierto? Entonces, esto es un ejercicio interesante, ¿no? Muy bien. Luego tenemos la escala de reajuste social. La escala de reajuste social se define como una escala que mide cambios en los diferentes momentos de la vida que influyen en salud. Fíjese que hablo de cambios, no necesariamente son cosas negativas. Por ejemplo, en esa escala puede estar el matrimonio con un puntaje alto, ¿cierto? Más no es que sea algo malo, sino que sí te afecta o tiene un impacto en tu estado de salud. Entonces, esta escala de reajuste social inicialmente fue, digamos, promovida por Wolf y Meyer, ¿cierto? Ellos empezaron a mirar por qué los sucesos vitales se veían asociados a la aparición de diferentes enfermedades en un momento dado, y luego Olmes y Rage completan el instrumento y le dan una utilidad clínica. ¿Cuál puede ser esa utilidad clínica? Entonces ellos dicen, se miden esos sucesos vitales y te da una probabilidad de enfermar en un futuro cercano, que pudiera ser útil, por ejemplo, si en la clínica usted tiene, por decir alguna cirugía electiva, ¿cierto? Programada, y resulta que la escala de reajuste social le da con una probabilidad altísima de enfermar en un futuro cercano. Entonces, ahí se pueden hacer intervenciones para minimizar el riesgo, ¿cierto?
Entonces se le entrega a la persona la hoja en las cuales están los ítems que se describen en la escala y se le pide que subraye o circule o chulee, etcétera, los eventos que le han ocurrido en el último año. Eso es lo único que tiene que hacer el paciente. El paciente no tiene que hacer nada más. Solamente señala los ítems. Eso es todo. Una vez que el paciente señala los ítems, ya usted coge la escala y usted sí suma, porque cada ítem tiene un número que lo representa. Por decir algo, el paciente se casó en el último año, entonces el ítem era matrimonio, ¿cierto? Y resulta que matrimonio, un ejemplo, era 50 puntos. Por acá era una hipoteca, tantos puntos, ¿cierto? El paciente lo único que tiene que hacer es señalar aquí, o hay personas que lo ponen aquí, o hacerle una X, etcétera. Luego usted dice, ah, señaló este 50 más 10 más 15 más 40 más tanto, eso le suma 180. Entonces usted tiene en cuenta este valor para concluir cuál es esa carga que tiene el paciente social con respecto a la probabilidad de enfermar. Entonces, ellos sacaron cuáles son los eventos más significativos. Eran como 1000 y pico de eventos y sacaron solamente 43. Entonces, si la escala le da aproximadamente entre menos de 149, eso quiere decir que usted tiene un 30% de probabilidad de enfermar en un futuro cercano. Si la escala le da entre 150 y 299, usted tiene un 50% de probabilidad de enfermar en un futuro cercano. Y si usted tiene más de 300 puntos, pues va a tener una probabilidad del 80% de enfermar en un futuro cercano. Mire, esta es los eventos que eran como más impactantes. La muerte del cónyuge, mire que tiene 100 puntos, ¿sí? Mire que aquí hay otros puntos como el divorcio. Ojo vivo que estos son hechos ocurridos en el último año. Una separación, el cumplimiento de una condena en la cárcel, la muerte de un familiar, una enfermedad personal, el matrimonio. Mire la carga que tiene tan alta como de estrés. Si te echaron del trabajo, las reconciliaciones, el retiro laboral, cambio en algún miembro de la familia, el embarazo, dificultades en el sexo, mire que son 39 puntos. Llegada de un nuevo miembro de la familia, por ejemplo, cuando llega un hijito o algo así. Tuviste que hacer ajustes en los negocios, cambió la situación económica. A este punto, por ejemplo, ahora en pandemia, pues estaba a flor de piel. Se murió un amigo íntimo, cambiaste de trabajo, peleas menos o más, hipotecas, proximidad de pago de hipoteca. Te mire que son cosas ya detonantes de ese proceso. Cambios en las responsabilidades del trabajo, ¿cierto? Mira, cambios en las responsabilidades del trabajo. Eso quiere decir que, por ejemplo, hay muchos sitios donde al compañero tuyo de trabajo lo votan y resulta que sin más ni más a usted le ponen el trabajo suyo más el que tenía su compañero, ¿cierto? O cambio en la responsabilidad en el trabajo. Resulta que ahora eres el jefe. Entonces tienes unas responsabilidades diferentes. Abandono de un hijo o hija por parte del hogar, problemas con normativas internas, intentos de un rendimiento personal extraordinario a pesar de que usted reconoce ciertas limitaciones. Comienza o deja de trabajar la esposa, terminas una etapa escolar, cambia las condiciones de vida de cualquier tipo, hábitos personales que se pierden, ¿cierto? Como los pacientes que tienen un accidente cerebrovascular y ya no pueden tener micción y tener defecación independiente, sino que ya están al cuidado de otra persona. Problemas con los superiores, cambio en las horas de trabajo, cambio de casa, cambio de escuela, cambio en actividades recreativas, cambio en la iglesia, cambio en actividades sociales, hipotecas menores, cambio en las normas de sueño, por ejemplo, cuando llegan a internado, cambio en el número de lazos familiares, resulta que ahora se casó mi hermano o tuvimos un hijo, etcétera, entonces cambia. Cambio en los hábitos de la alimentación, vacaciones, temporada de Navidad, transgresiones menores a la ley. Ah, que me paré en una cebra, que me pasé el semáforo en rojo, que estacioné donde no era, ¿cierto? Entonces hay diferentes situaciones que lo llevan a uno a tener estos eventos. Que si la persona se casó hace 5 años, ¿ustedes creen que iría ahí dentro de, o sea, la persona tendría que marcarlo?
No, No, porque son profe, los el últimos 12 primero año. meses. Eso son los últimos 12 meses. O sea, ahí ya de pronto el peso de haber tenido matrimonio ya no es alto. ¿Sí? Me explico porque son eventos de los últimos 12 meses los más impactantes. Entonces, la ventaja es que estudia y analiza la puntuación global, sí, pero también le da valor a cada uno de los ítems. Por ejemplo, el matrimonio. ¿Qué tal que en el mismo año la persona, y eso es algo común, mire, puede pasarle, se casó, tuvo una enfermedad personal, se murió un pariente cercano, lo ascendieron, para no poner algo malo, lo ascendieron de trabajo, ahora es el jefe, la situación económica cambió, se fue a vivir a otra ciudad, quedó en embarazo y le nació el hijo en ese año, ¿cierto? Acaba de salir de vacaciones, tuvo Navidad y tuvo infracciones menores a la ley. 10 puntos comunes, ¿sí o no? ¿Le pueden pasar a cualquier persona? Sí. Entonces resulta que le da altísimo y la persona va a decir, pero es que no entiendo por qué, si me está yendo súper bien, tengo el mejor esposo de este mundo, acabo de tener el hijo, me ascendieron del trabajo, entonces usted como médico le dice, pues precisamente, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Entonces ahí puede uno analizar cada uno de los ítems. Recuerden que no todo es malo, sino que genera una carga alta de enfermedad. Ustedes lo van a entender cuando veamos la clase de psiconeuroinmunoendocrinología. Entonces, esta escalita pues es importante, digamos, para eso. Y en los ancianos también nos sirve mucho para valoración como de esa parte de deterioro. ¿Cuáles son algunas desventajas? La parte cultural, ¿cierto? La parte social, hay que de pronto adaptarlas al medio porque no todas las culturas pues son iguales. Hay actividades que necesitan ser aprendidas previamente y hay actividades generales, ¿cierto? Cuando la persona mayor requiere algún estudio y el abuelito está institucionalizado, digamos, eso quiere decir que esté, por ejemplo, en un hogar geriátrico, eso nos limita las escalas. Entonces ahí hay que tener en cuenta que el paciente está institucionalizado, ¿ok? Vamos a ver otra escala que utilizamos mucho, que es la escala de ansiedad y depresión de Goldberg y colaboradores. Esta escala la podemos utilizar como a manera de screening también. Recordemos que en la resolución 3280 de MinSalud para adulto joven y maduro también está incluida la valoración de ansiedad y depresión, pero ellos no usan esta escala, sino que usan el PHQ y la escala de GAT, ¿cierto? Entonces, en la normativa colombiana, de eso estoy hablando. Entonces, el PHQ coge las dos preguntas que son de screening y si te da positivo sigues usándolo, o el GAT, dos preguntas para ansiedad, y si es positivo pues lo terminas de aplicar la escala. También es válida, no quiere decir que no. Y nosotros en medicina familiar también utilizamos esta que es la escala de ansiedad y depresión de Goldberg y colaboradores, que separa en una subescala la ansiedad y en otra la depresión, ¿cierto? Entonces aquí en esta escala, usted, bueno, estos que son los más frecuentes, ¿cierto? Va dirigido a la población general, el médico es el que evalúa, el cuestionario es heteroadministrado, ¿qué quiere decir? Que yo le hago las preguntas al paciente, como en el GAT también, ¿cierto? O en el PHQ. Mientras que, por ejemplo, el APGAR no es heteroadministrado, el APGAR es autoadministrado porque usted le pasa el formato y el paciente lo llena, ¿cierto? Obviamente que no le vas a pasar un APGAR a una persona que es analfabeta, porque no lo va a poder contestar, ¿cierto? Una persona que tenga de pronto un nivel de escolaridad muy bajo y no tenga buena introspección, pues ahí bueno, muy bien. Entonces, el cuestionario del APGAR está constituido por dos subescalas importantes. Hay una escala para ansiedad y hay una escala para depresión. Cada una de ellas tiene 9 preguntas, muchachos, 9 preguntas. De esas 9 preguntas, hay unas 4 primeras preguntas que uno dice son de despistaje. Y la escala es dicotómica, quiere decir que el paciente va a contestar sí o no. No tiene que contestar nada más. Estas primeras 4 preguntas que usted le va a hacer al paciente son las de despistaje, y los síntomas por los que usted está preguntando son de los 15 días anteriores. Deben haber estado presentes los 15 días anteriores a la consulta.
¿Listo? Entonces, no voy a puntuar que el síntoma que tenga menos de 15 días o los síntomas que no sean tan importantes, o sea, que el paciente, pues, no, realmente no me he sentido mal o solo tuve un poquito de dolor de cabeza hace 13 días, pero ya el resto ha estado súper bien, ese no se puntúa. Pero si la persona te dice, si todos los 15 días anteriores he estado con un dolor de cabeza tremendo, ese se puntuaría, ¿listo? Entonces vamos a hacer el ejercicio de la escala. Por favor, todos vayan haciendo la escala. Yo quiero que saquen ahí papel y lápiz. No, no van a contestar, no van a escribir la pregunta, sino solo la respuesta, sí o no, es lo único que van a escribir en ese lápiz. ¿Ya todos tienen ahí lápiz o lapicero? Y voy a ir leyendo las preguntas y vamos a ir contestando ustedes ahí. ¿Listo? Entonces dice así, esto no se lo voy a mostrar todavía. Vamos a hacerla y luego nos devolvemos a ver la puntuación. Entonces vamos a hacer las primeras 4 preguntas que son las de despistaje. Yo se las voy a hacer y ustedes van a contestar en la hojita sí o no. Estos síntomas, recordemos que deben haber estado presentes los últimos 15 días. Su escala de ansiedad. La primera pregunta, ¿se ha sentido muy excitado, nervioso o en tensión? Usted va a contestar sí o no los últimos 15 días. Segunda pregunta, ¿ha estado preocupado por algo? Entonces supongamos que usted me puso sí. Ustedes vayan contestando. ¿Se ha sentido irritable? ¿Ha tenido dificultad para relajarse? Y paramos ahí. Paramos. Y voy a mirar cuántos sí tuvo el paciente. Si de esas primeras 4 preguntas hay 2 o más respuestas positivas, yo sigo aplicando hasta llegar a la pregunta 9. Pero si de esas 4 preguntas solo hubo un sí, entonces yo ya doy la escala como negativa. ¿Ok? Pregunto, levanten la manito aquellos que solamente les dio 0 o una pregunta positiva. 0 o una pregunta positiva. Muy bien. Muy bien. Ya, bajen la manito, bajen la manito. Ahora levanten la manito, bajen la manito, muchachos. Ahora levanten la manito aquellos que tuvieron 2 o más preguntas positivas de esas 4. 2 o más preguntas positivas. Muy bien. Ok, entonces a los primeros que solo tuvieron 0, 1, ya ustedes coloquen ahí su escala de ansiedad negativa, ¿ok? A los que tuvieron 2 o más, o sea, los que en este momento tienen manito levantada, voy a seguirles haciendo las otras preguntas y ustedes van a contestar sí o no. Los últimos 15 días, ¿ha dormido mal o ha tenido dificultades para dormir? ¿Ha tenido dolores de cabeza o nuca? ¿Ha tenido temblor, hormigueo, mareo, sudoración, diarrea? ¿Ha estado preocupado por su salud? ¿Ha tenido dificultades para conciliar el sueño o para quedarse dormido? Mire que esta pregunta no es igual a esta. Esta última pregunta es dificultad para conciliar el sueño. O sea, yo me acuesto y ¿qué tan rápido me quedo dormido? Puede ser que yo me duerma rápido, pero tenga un mal sueño, porque me esté despertando cada ratico. Si el vecino hace bu, yo ya me desperté, ¿cierto? Esa es una situación. Entonces, si tú dormiste mal por alguna razón, pones aquí. Pero si tú te duermes rápidamente, pues la 9 no tendrías que ponerle no. Ahora, si tú tienes dificultad para quedarte dormido, ahí sí le pondrías a la 9 punto, ¿ok? Entonces ustedes muchachos van a ver de esas 9 preguntas, ahora sí, ¿cuántas le dieron positivas? Entonces, de todas las 9 preguntas, si usted tuvo 4 o más, de todas las 9, su subescala de ansiedad es positiva.
Si tuvo de toda la escala menos de 4, la subescala es negativa. Entonces usted vaya poniendo ahí su conclusión. ¿Ok? Ahora voy a ir al ítem Profe, disculpe, qué pena, ¿puede repetir lo anterior? Lo de la escala. Si tuviste las 9 preguntas, 4 positivas, de todas las 9, ya la subescala es positiva. Si tuviste menos de 4, le tienes que colocar que la subescala es negativa, ¿ok? Vale, profe, gracias. Muy bien. Ahora vamos a la de depresión. Entonces, la subescala de depresión también tiene 9 preguntas. Vamos a las primeras que son de despistaje. Ustedes van a contestar ahí sí o no. Primera pregunta. ¿Se ha sentido con poca energía? Los últimos 15 días, acuérdense. ¿Ha perdido el interés por las cosas? ¿Ha perdido confianza en usted mismo? ¿Se ha sentido sin esperanza? Ok, entonces aquí, si tuviste, ojo vivo, aquí es si tuviste una pregunta de esta escala positiva, corrijan ahí, debes seguir aplicando la escala. Si te dio aunque sea una, debes seguir aplicando la escala. Entonces, levanten la manito el que tuvo por lo menos una de esas positivas. Si tuvieron más, también levantan la manito. Qué pena, profe, escuché entrecortado. Si tuvo uno o más, Si tuvo se aunque coloca la sea manito. uno, muchachos. Ah, ya. Sí, correcto. Si tuviste un punto positivo de esas primeras 4 o más, vas a levantar la manito. Y eso quiere decir que debemos seguir aplicando la escala. No quiere decir que te haya salido positiva la escala, no. Debes seguir aplicando, ¿ok? Entonces vamos con las otras preguntas. ¿Ha tenido dificultad para concentrarse? ¿Ha perdido peso? ¿Se ha estado despertando muy temprano? ¿Se ha sentido lento o lenta? ¿Cree usted que ha tenido tendencia a encontrarse peor por las mañanas? Entonces, de esas 9 preguntas, cuente cuántos sí les dieron, por ejemplo. De las 9. Entonces, usted dice, ah, me dieron 1, 2, 3, 4, me dieron 5 sí. Entonces, por favor, coloques cuántos sí y cuántos no, ¿cierto? Entonces, de todas las 9 preguntas, si usted tiene 2 o más positivas, su subescala para depresión es positiva. ¿Ok? Que es a esto lo que está aquí. Si tienes 2 de toda la escala o más, esta subescala ya es positiva, pero de todas las 9. Voy a volver a repetir. De la subescala de ansiedad, muchachos, de las 9 preguntas, si usted tiene 4 o más positivas, la subescala de ansiedad es positiva. En la de depresión, si usted tiene 2 de las 9 preguntas o más, la subescala de depresión es positiva. ¿Ok? Entonces ahora usted va a escribir por ahí en un ladito que ¿por qué piensa usted que esa escala le dio así? Si usted de pronto ya sabía que la escala podía darle así, ¿cierto? Usted dijo, no, yo sí me imaginé que me fuera a dar así la escala, ¿cierto? Profe, ¿puede repetir? Es que tengo el internet inestable y escucho entrecortado, entonces sí, no me entendiendo mucho. Bueno, ya lo dije varias veces, Jonathan. Bueno, pero lo voy a volver a decir. Voy a volver a decirlo, muchachos. No, o De sea, la yo ya hice mis 2 subescala, escalas. coloca entonces la puntuación que te dio y si tú Ya piensas las coloqué. y piensas que si estás Ambas de me dieron acuerdo con negativas ese, y pues entonces colocas ahí si eso era lo que tú esperabas o si no. ¿Ya? A algunos les habrá ya, dado gracias. positivo, entonces van a colocar por qué piensan que les dio positiva. O sea, una pequeña explicación de por qué te dio la escala positiva a los que les dio positiva. ¿Ok?
Doctora, y a los que nos dio negativa también tenemos que escribir. Claro, no, es si pensabas que la escala te iba a dar negativa, o qué tal que alguna persona diga, no, es que a mí todo eso me sale malo. Yo he tenido personas que piensan que todo les va a salir malo y cuando hacen la escala está bien. ¿Sí? Entonces colocas, sí, yo sí pensaba que me iba a salir negativa y efectivamente mi escala es negativa. ¿Listo? Ya podemos bajar la manito, los que tenemos la manito prendida, ya podemos bajar la manito. ¿Listo? Profe, una preguntita. Sí, cuéntame. ¿Será que puedes poner la escala de presión un momentico, por favor? Claro que sí, dame un segundo. Gracias, profe. ¿Quién me habló? Nicolás Miller, profe. Nicolás, vale, Nicolás. Aquí está. Acuérdate que aquí es, si hay una o más respuesta afirmativa, debo seguir la escala, ¿no? Seguir aplicando la escala. Que las preguntas de despistaje es como el PHQ y el GAT, no, dos de tamizaje. O sea, esas me sirven para saber si sigo aplicando o no, es lo mío. Gracias, profe. Bueno. Ok, entonces por favor hagan ahí su pequeña conclusión, ¿listo? Bueno, y me falta mostrarles una muy importante que es la tarjeta familiar, que se las voy a mostrar ahorita. Voy a sacarla aquí, la tarjeta familiar. La tarjeta familiar, muchachos, es un recurso que vamos a utilizar cuando hagamos la valoración psicosocial de las familias. Aquí la tengo, ficha de valoración familiar, ok. Entonces, esta tarjeta es una tarjeta, como su nombre lo indica, por aquí está. Profe, no está compartiendo todavía. No, apenas voy a compartirla. Aquí ya, ¿aquí la pueden ver? Sí, profe. Sí, señora, ya se ve. Eso, entonces esta ficha de valoración familiar ustedes la van a necesitar, es una ficha que nos mide riesgo familiar, de pronto en salud pública pudieron utilizar algunas parecidas, ¿cierto? Aquí van a colocar, por ejemplo, familia Salazar Acosta, familia Montero Rodríguez, familia X, la dirección de la familia, el barrio, el teléfono, el docente con el que estás haciendo tu trabajo, aquí los miembros de la familia, entonces aquí pones, por ejemplo, Olga Salazar, Juan Castillo, Pepito Pérez, aquí. Aquí la edad, masculino, femenino, ocupación, medio de hipo. Parentesco, aquí sí es el padre, la madre, el hijo, el tío, el abuelo. Si sufre alguna patología, a ver, aquí le falta, no es patología, sino patología, ¿listo? Entonces, ¿qué es patología? Pues si aquí colocaste, por ejemplo, por decir algo, Pablo Rodríguez. ¿Enfermedades crónicas no transmisibles? Eso. Pablo Rodríguez, por ejemplo, aquí le pones 50, aquí le pones hombre, aquí le pones ocupación, póngale aquí barrender, un ejemplo, parentesco es el padre, patología supongamos que es hipertenso, y aquí le puedes poner fumador, un ejemplo. Entonces, esto hay que ajustarlo para que les quepa. ¿Ya? Si está controlada la patología acá, tú le pones sí, y si tiene algún tipo de discapacidad, ¿ok? Entonces así llenas con cada una de las personas. Ahí nos vamos a saber cuál es el ciclo vital individual de las personas, cuál es la carga de morbilidad, etcétera. Si hay alguna observación importante que hacer, la escribimos aquí en este ítem, ¿listo? Luego miramos si hay un cuidador en la familia. Entonces aquí, ustedes aquí en estas flechitas rojas, como la escalita está digital, van a poder desplegarla y allí tienes como la definición, es como un pequeño chancuco que te ayuda a llenar la escala. Entonces dice, es la persona que es agente de salud en la familia. Por decir algo que Pablo Rodríguez es el que ve por todos y es el cuidador principal y es el que cuida, por ejemplo, a su madre, etcétera, etcétera. Entonces aquí tú le puedes poner, el cuidador principal es Pablo Rodríguez, ¿cierto? Y a ese cuidador le llenas todo eso, ¿ok? Porque no necesariamente está puntuado aquí, puede ser una persona externa, ¿cierto?
Entonces, mire que ya pasamos de composición familiar al cuidador y características del cuidador. Ahora nos vamos a la vivienda, ¿cierto? Esto es importante porque nos da riesgo. Entonces, aquí dice techo. Entonces, mira lo que tienes que contestar. Si es adecuado o inadecuado. ¿Dónde lo voy a contestar? Aquí. ¿Por qué le pregunté a la persona si su casa era en obra blanca o no? Entonces, me dice que si es en obra blanca o si las personas viven en invasión, pues tocaría que preguntarles en qué material. Entonces, mire que aquí te sale. Entonces, el tipo, si el techo es en teja, aluminio, cartón, entonces supongamos que sea teja. Si hay cielo raso, si es adecuado o inadecuado. Entonces, adecuado porque está toda la casa en obra blanca. La pintura, si es adecuada o inadecuada. ¿Qué quiere decir? Porque hay pinturas, por ejemplo, que se usan que son tóxicas. Y aquí te preguntan, mira, tipo de pintura con plomo, sin plomo o pintura que sea lavable. Entonces, pintura de exteriores, por ejemplo, de exterior. Ya vamos. El material, si es en ladrillo, areque, madera. Entonces, supongamos aquí que sea ladrillo. El repello, entonces si está la casa en obra blanca o no, y los baños, si son adecuados o inadecuados. Ah, que es un sitio de, ¿cómo se llama? De invasión y tienen letrinas, entonces son inadecuados y tú le puedes poner ahí por letrina. A ver, ¿quién levantó por aquí la manito? Ivonne y Jonathan. Dime, Ivonne. No, profe, la tenía levantada desde la actividad y ahora no la he vuelto a levantar. Ya, Jonathan. Yo tengo una pregunta. ¿Esta escala, esta ficha de valoración se llena es cuando uno está ya con los pacientes en terreno? Sí, sí, correcto. Ajá, esa la llenamos normalmente cuando hacemos el formato de valoración de familia o cuando estás haciendo la clasificación, por ejemplo, psicosocial de una comunidad, también la puedes usar. Ujú, normalmente se usa en terreno, ¿no? Ok. Sí. Sino que Entonces, como tengo entendido que este semestre nos toca en teleconsulta, pues tendrías que entonces uno llenarlo a como través de define Zoom. adecuado, inadecuado, pues va Ajá. preguntando. Sí, toca que Ah, pues preguntar el pucha. Y material. si le toca a una familia sin los medios, bueno, no sé. No, pues hay que preguntarles que qué material tienen. Tú preguntas normal. Ujú. Número de cuartos, entonces aquí hay que mirar qué número de cuartos tiene la vivienda. Entonces aquí uno les pregunta que cuántos cuartos tiene. Entonces supongamos que tenga 4 cuartos. Número de camas por cuarto. Esto es importante, ¿por qué? Porque es que a veces hay personas que tienen un solo cuarto, por ejemplo, y tienen 4 camas. Eso quiere decir que todas las personas duermen en el mismo cuarto. Entonces hay unos que son índices de hacinamiento, por eso hay que escribirlos allí. ¿Listo? Aquí en la cocina, si está separada del resto, entonces aquí tú vas a escribir si es adecuado o inadecuado. La sala si es adecuada o inadecuada, o sea que tenga su espacio. El patio si lo hay y en qué material está. Entonces hay gente que sí tiene patio y está todo en cemento o está en tierra, por ejemplo, las personas que tienen zonas rurales, etcétera. Entonces tú le colocas ahí el material, por ejemplo, si está y está en tierra. Aquí sobre la disposición de basuras, vas a mirar si es adecuada o inadecuada, y si es inadecuada, porque es inadecuada. Entonces tú le puedes colocar, tirar las basuras a la calle, por ejemplo. Entonces, ¿qué sería? ¿Adecuado o inadecuado? Entonces tú le pones allí inadecuado, ¿cierto? Y explicas por qué. Aquí la higiene de la vivienda, si es adecuada o inadecuada, porque a veces tenemos familias, por ejemplo, que viven en una sola espacio, 5 personas, 4 gallinas, 3 perros, 5 gatos, una sola cama, allí en un pedacito de la cocina, la letrina, veíamos los animales oposeados allí andando encima de los niños, etcétera, mal, eh, pues sucios, digámoslo así. Hay familias que tienen bajos recursos, pero usted va y es absolutamente todo limpiecito. Y si tienen animales, están separaditos y la zona de los animales es allá, así sea pequeño el espacio. Entonces, uno sí puede ver la diferencia. O sea, no necesariamente por tener bajos recursos tenga que estar todo sucio, ¿no? O sea, que hay que preguntar. Si esa persona tiene exposición a humo, entonces si no tiene, no. ¿Cierto? Si tiene exposición a vapores, puede ser que sí.
Si tienen número de ventanas es importante, sobre todo para ver iluminación. Entonces aquí le vas a poner que tienen 2 ventanas en la vivienda. Si la iluminación es adecuada o inadecuada, entonces tú le pones ahí adecuada, inadecuado. Si tienen ruido, si es normal o anormal, hay personas que viven en sitios de muchísimo ruido, por ejemplo, las personas que viven en zonas industriales, ¿cierto? Entonces, esas personas, por ejemplo, vía Jumbo, etcétera, donde el ruido es grande, aunque las empresas hacen control, pero sobre todo hay unos sitios, unos barrios de Cali donde hay empresas dentro de una zona no industrial, sino domiciliaria, digámoslo así, y que tienen ruido permanente. Entonces, por ejemplo, de máquinas o cortadoras o cosas, y los vecinos todo el día con eso sonando, ¿cierto? Es importante. El polvo, o sea, ¿qué tanto hay? El polvo ambiental, no solamente el polvo de la casa, ¿cierto? Si hay presencia de aguas estancadas o no cerca, entonces, por ejemplo, sí, y se le pone que hay un humedal cerca o que hay un caño a una cuadra, por ejemplo, ¿cierto? Caño a una cuadra, etcétera. Entonces ahí le van colocando y lo van ajustando en el texto. El tipo de piso, pues si es en madera, si es en obra blanca o si es cemento, las escaleras, si son adecuadas o inadecuadas, entonces tú vas a escribir adecuadas, si hay desniveles sí o no, si tienen barandas sí o no, si hay rejas sí o no, y las observaciones, entonces tú le puedes poner que tiene mucha pendiente, por ejemplo. Hay escaleras que son bien, pero hay escaleras que son así, o sea que solo subir da vértigo. Entonces hay que describirlas allí. Y hay mucha gente que tiene, por ejemplo, muchos caídas, por ejemplo, en esa escalera. Y tú tienes que mirar si de pronto es un adulto mayor que viva en esa casa y que de casualidad viva en el segundo piso y que todos los días tenga que cruzar por esa escalera. Entonces allí hay que ponerle. O también verás casas donde está la escalera, pero el adulto mayor nunca sube, vive abajo y no tiene que ir arriba para nada, entonces tú le colocas que está la escalera ahí, pero que no la usan los adultos mayores. Hay que poner la anotación, ¿no? El tipo de plagas si hay, por ejemplo, hay que describirlas, ¿cierto? Sí o no. Aquí entonces le pones sí. Y aquí, por ejemplo, le puedes poner, por decir algo, presencia de roedores, un ejemplo, ¿cierto? Recreación, sí, sí hay recreación o no, supongamos que sí. ¿Dónde lo hacen? Si es al aire libre, entonces tú le pones aquí al aire libre. O sea, personas que salgan, por decir algo, al parque o que vayan a piscina o si están en una unidad, si utilizan los espacios o si van de paseo también a otra parte, pues se coloca y aquí el tipo de actividad, entonces puede ser aquí de parque, por ejemplo, o van a cancha a jugar baloncesto, por ejemplo, cancha por deporte, entonces se va a colocar allí. Aquí vas a mirar la función familiar, entonces si hay conflictos, entonces tú puedes ponerle sí o no, el tipo de conflictos, entonces si es una relación, por ejemplo, de estresante, y aquí vas a colocar qué tipo de relación, entonces es continua discusión, por ejemplo, ¿cierto? Discusión entre dos personas de la familia. Entonces aquí vas a colocar quiénes son los participantes del conflicto. Entonces puede ser los padres, ¿sí? O puede ser que el conflicto lo dé el abuelo y nieto y colocas ahí cuáles son los que tienen. Aquí ya vamos a mirar recursos, entonces aquí miramos la familia extensa. Con respecto a la familia extensa es si hay o no apoyo, si están presentes. Si hay recursos con los vecinos, entonces sí. Si tienen recursos de la comunidad, por ejemplo, que los ayuden. Si tienen asistencia a algún grupo religioso y apoyan, sí. Si tienen seguridad social, sí o no. Si son desplazados, sí o no. Si tienen violencia intrafamiliar, sí o no, ¿ok? Y ahí también, si hay eso, pues vale la pena en observación, aquí en observaciones, siempre pueden colocar, pues, algo adicional que no quepa ahí, ¿no? La tabla permite que ustedes la amplíen, ponen la letra un poco más pequeño y pueden escribir sobre ello. Este instrumento de ficha de valoración es muy bueno porque cuando usted le lee se da cuenta de la caracterización psicosocial de la familia que está visitando, entonces da cuenta de eso. Aquí ya has aplicado los instrumentos, entonces alguien me decía, pero es que el APGAR no me cabe ahí en ese espacio.
Obviamente no le va a caber el Apgar ahí, ni la idea es que usted en este espacio dibuje el Apgar, ¿cierto? Eso no se hace. Aquí es para que usted coloque el resultado. Por ejemplo, 12 sobre 20. ¿Qué significa 12 sobre 20? Alguien que me diga. Disfunción moderada, si no estoy Entonces usted le mal. va a colocar ahí disfunción familiar moderada, ¿cierto? Supongamos que hizo el árbol familiar porque había una persona a la que usted le aplicó el Apgar, entonces entonces usted, por ejemplo, ahí coloca que el árbol le dio una familia con una función moderadamente impedida. Y usted coloca, por decir algo, al abuelo, eso le dio al abuelo, un ejemplo, o a la abuela. Entonces ahí usted, cuando la persona dibujó el árbol, usted miró las características, así como les expliqué ahora, o sea, cómo estaba la raíz, los dibujos, flores, frutos, el tronco, si habían adornos o no, y usted saca la conclusión, y la conclusión es la que va a poner ahí. Ahí en ese espacio no va a dibujar el árbol, ¿listo? Aquí el ecomapa, no es dibujar ahí el ecomapa, sino mirar los principales recursos. Entonces usted dice, los principales recursos entonces por ejemplo le pone ahí la economía, la recreación, la familia extensa. Entonces usted coloca ahí como los principales, o le puede colocar que es una familia aislada socialmente. Y le coloca que quiere decir que estos recursos están ausentes por completo. Entonces esas familias son de altísimo riesgo, como las personas que están con desplazamiento, por ejemplo. ¿Listo? Acá, si le aplicaste el círculo familiar o algunas otras escalas, entonces tú vas a colocar qué te dio. Entonces, sí, hizo el círculo, sí, y le dio, por ejemplo, que en el círculo colocaron que había un familiar lejano, por ejemplo. Entonces allí lo más importante del círculo es que el padre se reportó por fuera del círculo con baja relación, ¿cierto? O lejano, por ejemplo. Y que hizo unas escalas, por ejemplo, la escala de ansiedad y depresión de Goldberg, que le dieron positivas ambas, un ejemplo. Y así vas llenando las cosas, ¿ok? Si utilizaste otras escalas. Acá es para mirar cuál es el ciclo vital familiar que te dio. Entonces tú vas a colocar el ciclo vital familiar. Le dio, por ejemplo, una familia en consolidación extensa, la tipología. ¿Listo? Familia en consolidación sería la etapa del ciclo vital familiar, y la tipología, que lo vamos a ver luego, tipología le dio extensa, ¿cierto? Entonces ahí vas a colocar eso. Y fíjense que ahí queda muy completa la valoración de riesgo de esa familia. A eso le vas a dar guardar y la pegas y la anexas a tu trabajo. De hecho, esta tarjeta es una de las principales que vamos a utilizar este semestre, por eso las estoy explicando una por una. Y les estoy explicando aquí que ahí no me tienen que dibujar cada uno de los instrumentos, sino el resultado. ¿Ok? Bueno, preguntas de esta ficha, muchachos. Todo está clarísimo. Igual ella trae ahí, ¿no? Ella trae ahí, o sea, usted va leyendo y ella le va dando cómo contestar, o sea que es muy fácil de llenar, ¿no? Ok, entonces vamos a dejarla de compartir aquí. Profe, una pregunta. Dime, yo. En caso de que no se cumplan algunos criterios o datos, ahí se coloca no aplica o se simplemente en blanco. Como por ejemplo, ¿qué no aplicaría? Por ejemplo, el árbol, que no todas las personas tengan la capacidad y habilidad de desarrollarse normalmente y no necesiten hacer el Que árbol familiar. si colocas que no hiciste el árbol, que no lo Haga. hiciste, sí, que no lo aplicaste. O sea, la escala que no hayas aplicado, pues hay que poner ahí que no lo aplicaron, ¿vale? ¿Alguna otra Gracias. pregunta, muchachos? Con gusto. Daniel, Viveros, Isabela Miranda, Ivette, ¿preguntas?
No, profe, todo claro. Yo sí tengo otra pregunta, profe. Dime, Jonathan. Yo voy relacionándolo a la clase. Cuando estamos hablando de las escalas de Tranquilo. expresión de Goldberg, ¿esa se aplica solamente al paciente 1 o se aplica a toda la familia, a cada individuo, cuando lo estemos desarrollando Ok, con el grupo familiar en la actividad? indispensable aplicárselo al paciente, ¿sí? Y de ahí en adelante, según como tú vayas viendo en tu ejercicio que estás haciendo con la familia, la necesidad de aplicárselo a otros, porque tú eres el que vas a explorar esa familia. Entonces hay familias donde uno se lo aplica al paciente y por decir algo al cuidador, o al paciente y a la abuelita, dependiendo de lo que salga en ese momento, pero mínimo, mínimo, mínimo al paciente que están haciendo, ¿ok? Sí, entiendo, profe. Doctora, yo Por tengo una ejemplo, pregunta. Ya voy, para ya que- voy. no, pues yo iba a preguntar era con Dale, respecto, por pregunta. ejemplo, al cuidador. Cuando a uno le toca el paciente y el paciente es el cuidador como tal. Y empieza a presentar, pues, escalas positivas, sobre todo para depresión y ansiedad, que es un riesgo normal para cuidadores, ¿cierto? Me imagino que nosotros trabajaremos planes de tratamiento o atención para ellos, ¿cierto? Sí, de hecho, una tarea que les voy a dejar es que ustedes averigüen sobre el test de Sarit con Z. Qué pena, profe. ¿Averiguar qué? La escala de Sarit. Está. ¿Listo? Ese es para mirar la sobrecarga del cuidador. Entonces deben leerla y anexarla a los instrumentos que vimos hoy. El test de Sarit. Así lo encuentran, ¿ok? Esta se le aplica únicamente a los cuidadores para medir sobrecarga del cuidador. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, y por ahí me levantó la mano, creo que Ivette. Sí, yo es que Dale. estoy aquí confundida en el tiempo de la escala de reajuste social. ¿Cuántos años que son? La escala de reajuste social son eventos ocurridos en los últimos 12 meses. Ok, vale. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Qué otra pregunta? ¿Y ansiedad y depresión cuánto? La de Goldberg. 15 días, ¿no? 15 días, correcto. Muy bien. Ajá. André Felipe Riascos, preguntas. Valentina. No, profe, ninguno. No, profe. Bueno, perfecto. Listo, muchachos. Entonces, lo que les hice al principio de la clase, pues es como una corrección como de las principales falencias que vi en los instrumentos que me mandaron y me pareció importante pues como que todos hacer como una corrección así para todos. ¿Listo? Cada uno entonces va mirando en el instrumento que mandó, pues cómo lo puede mejorar, ¿vale? Nosotros vamos a tener un taller que yo les voy a mandar a cada grupo. Ese taller, allí en el taller que yo les mande, les doy las instrucciones de cómo hacer el taller, porque ese taller se va a corregir por grupos pequeños. Deben mandarlo antes de que se venza. De hecho, ahora terminando la clase, hoy les mando cómo es la actividad para que ustedes la puedan desarrollar y la vamos a hacer en grupos pequeños el sábado y el lunes para afianzar estos temas, repasarlos de tal manera que nos vaya súper bien en el examen, ¿vale? Profe, ¿los grupos los elige usted o nosotros? Sí, sí, yo los elijo y ahí van a ir especificados en el taller. Profe, otra preguntita. Con Sí. respecto a las mejoras de los mapas, ¿se pueden hacer con programas digitales? ¿Las Por mejoras de ejemplo, qué? estábamos hablando de una mejora del familiograma. Hay aplicaciones como el Genogram, que uno puede hacerlo y va llenando los daticos y va organizándolo en un mapa más grande y queda como una imagen Sí, si para no no lo hacer quieren hacer a lápiz. mano, sí Por ejemplo, está bien. Pues yo lo hago a mano porque lo hago rapidísimo, pero hay gente porque para el computador me demoro hartísimo, pero el que lo puede hacer en el computador, pues lo puede hacer en el computador. ¿Sí? Ah, No hay problema, no hay problema, como lo quieran hacer. Ajá. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? Ok, muy bien. Entonces, vamos repasando. Ustedes recuerden que no solamente es que yo les mande la literatura, sino que ustedes también buscan, ¿ok?
Hay unas cosas que quedaron subidas ya en el curso para los que lo quieran mirar. Bueno, y vamos a ir pues como repasando también, buscando ustedes por su cuenta. Todos ya tienen el librito guía, ¿no? El libro de medicina familiar en la práctica, ¿no? Jonathan, lo mandaste a todos los grupos, ¿cierto? Sí, señora, desde hace El rojo, ¿cierto, profe? Sí, el 8 rojito. días, fue, no, hay 15 días. Eso, no, Sí, no ya lo solamente compartí. son mis grupos, sino todos, desde la A hasta el A todo mundo, y profe, al incluso nuevo, hasta por los favor. nuevos también. Al muchacho nuevo que entró el sábado. También, profe, ya se lo mandé. Sí, yo hablé con Bueno, él, él me pidió el libro y de hecho también le di el contacto perfecto. para que unieran al grupo A. Perfecto, para que se uniera al grupo A. Perfecto, listo, te agradezco. Entonces, con esto vamos a terminar nuestra clase de hoy, muchachos, y quedamos pendientes de mandarles el taller para que empiecen a trabajarlo y este día en clase lo vamos a corregir. Ese día ya tienen que haber mandado el taller y ese día se hace como la socialización del taller y se pregunta también individual, a ver fulano, a ver fulano, a ver fulano. O sea, es como una pequeña taller de evaluación. ¿Listo? Calificable. Bueno. Ok, entonces para que todos participen ese día. ¿Listo? Muchas gracias, Listo, profe. profe, gracias. Listo, profe. Bueno. Gracias, profe. Luego, profe, que esté muy bien. No se me vayan todavía porque voy a volver a llamar a lista, ¿no? No se me vayan todavía. Si se salió alguien, le decimos que vuelva a ingresar. Listo, profe. Acuérdense que yo llamo al principio y al final. Entonces.